En este momento te voy a enseñar los 5 beneficios de tu invertir en propiedades de inversión que muchos otros negocios y otras inversiones no tienen. Esta es una de las cosas que me pone más contento y más alegre. Me encanta invertir en real estate. Tengo muchos años invirtiendo en propiedades y estas son 5 de los beneficios que yo descubrí que te da en la inversión. Para empezar, este ejemplo es de una propiedad de 8 apartamentos, 8 unidades de $1,500,000. Tú puedes traducir eso a pesos también allá en República Dominicana o en cualquier otro país de Latinoamérica. Donde quieras vaya a hacer la inversión, el equivalente a una propiedad de $1,500,000 que tiene 8 unidades y la compraste poniendo un 25% del valor como depósito inicial y financiaste un 75%. Entonces, de pago inicial pusiste $375,000, tuviste gasto de la compra que se le llaman gasto de cierre. En Estados Unidos, un promedio en esta propiedad comercial de 3.5% te da $52,500. En los países como República Dominicana, es posible que en vez de un 3.5%, los gastos de cierre aumenten un 5 o un 6% del precio de compra, que tiene que subírselo a el precio de pago de inicial. El resto tú lo financias con un préstamo. Entonces, cuando tú compras una propiedad, voy a pasar un poquito rápido con este número. Cuando tú sumas el dinero que pusiste de inversión inicial más los gastos de cierre, te va a dar este total que viene siendo el dinero total invertido, 427,500 en este caso. Entonces, más adelante te voy a mostrar cuáles son los ingresos y los gastos, pero este es prácticamente el ingreso neto o el flujo de dinero que te da después de pagar todos los gastos de la propiedad, y basado en ese dinero comparado con el dinero que tú invertiste, no el precio de compra, sino el dinero que tú invertiste, eso te da un 3% de retorno en el retorno del capital invertido, que es este. ¿Okay? Ahora, aquí hay un 8% de ganancia, pero eso viene siendo no comparado en el dinero que tú invertiste, sino es un 8% de el ingreso que va dejando la propiedad. Porque después de tú deducir los gastos de esta propiedad, el dinero que te queda comparado con eso ya será un 8%. Entonces, en este ejemplo, tenemos 8 unidades, del cual 2 son en el primer piso. Tú tienes 2 propiedades comerciales que están rentadas $2,500 cada uno. Esto es dinero mensual y esto es el ingreso anual. Y esto es el depósito de seguridad que te dan los inquilinos de cada una de las propiedades. En el segundo piso tú tienes 3 apartamentos de 2 habitaciones y un baño cada uno, rentados por $1,950 cada uno. Eso te da $23,400 cada uno de esos. En el tercer piso tú tienes 3 apartamentos de una habitación y un baño, rentados en $1,400 cada uno, y te dan $16,800 al año de cada uno de ellos. Eso te da un total, la suma de $180,600 al año. Tú lo puedes multiplicar a cómo está el peso ahora, y ahí te va traduciendo prácticamente a la moneda donde estás, si quieres invertir en otro país, allá en Cotuí, República Dominicana o en otro lugar. Entonces, esta propiedad, que es de Estados Unidos, del tiempo que tuvo vacío, fue un 4% de los 365 días del año. Entonces, del ingreso, ese 4% representa $602 al mes o 7,224 en el año que no entró y se perdió de ese ingreso. Eso me da un ingreso bruto efectivo. Después que tú tienes el ingreso bruto, entonces ahora tú tienes el ingreso efectivo, que es después de tú descontar el dinero que debió de entrar pero no entró.
Este fue en realidad el dinero que sí entró. Ahora, del dinero que sí entró, deducimos todos los gastos. El pago de administración, el 10%. En este caso, si tú consigues la administración por un porcentaje diferente, tú lo pones ahí. El seguro de la propiedad, impuestos y otros gastos. El total de los gastos de esta propiedad es un 37% de los ingresos. Entonces, ese 37% viene siendo, vamos a utilizar los números al año, que viene siendo 59.163,96, el gasto total de la lista que tengo aquí de esos gastos. Entonces, esos gastos anuales, ahora yo se lo descuento al ingreso neto y me da un total anual de 114,000. El ingreso neto es 173,376 menos los gastos del año me da ahora 114,212,4 centavos, y eso me representa un 63% de el ingreso neto de operación mensual y anual de esta propiedad. El ingreso neto de operación es este. Eso me da, comparado con el precio que pagué de compra de la propiedad, una capitalización de 7.61%. ¿Okay? Ahora, en esta parte aquí, fíjate bien qué importante es tú controlar los gastos de la propiedad, no descuidarte en ello, reducirlo, pero también el ingreso y no descuidar que porque tú tienes inquilinos que están cumpliendo con lo que ellos se pusieron de acuerdo en pagar la renta a tiempo, tú dejar que el precio de la renta se quede atrás demasiado, porque eso va a afectar no solamente tu ingreso, sino es que puede llevarte a un momento donde tú pierdas dinero si tú tienes un préstamo, o que el valor de la propiedad sea también afectado, y eso va a afectar el crecimiento de tu inversión en el futuro. Tú verás cómo. Por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, vamos a imaginarnos que si queremos una capitalización de un 7% basado a el ingreso neto de operación, eso quiere decir que esta propiedad puede valer 1.631.600,57 centavos. Si nosotros queremos que esta propiedad dé un retorno más alto, tú aumentas los ingresos. Ahora, si tú estás dispuesto a coger un precio de capitalización menor de un 7%, vamos a suponer un 6%, por ejemplo. ¿Okay? Entonces ahora eso significa que la propiedad tuya puede valer más, 1.903.534, y así sucesivamente. Tú quieres una capitalización de un 10%, entonces la propiedad vale menos. Tienes que pagar menos por la propiedad, 1.142.120. ¿Okay? Vamos a dejarlo en 7, donde yo lo tenía, y ya 1.006.000. Ahora, pasemos a lo próximo. Ingreso neto de operación, que es esta cantidad anual, la pasamos aquí, al año. Pero tú tienes un préstamo de un 75% del valor de esta propiedad, que es un préstamo de $1.125.000. Ese préstamo está por 25 años a un interés de 7.50% en los Estados Unidos. En República Dominicana el interés en préstamos comerciales es mucho más alto y tendrías que hacer los cálculos como están los intereses allá. O si la inversión la tienes aquí y quieres saber cuánto es eso en pesos, calcula esta cantidad de dinero a cómo está el dólar en este momento. Entonces, este préstamo te va a costar 8.313,65 al mes, que en el año son 99.763,80. Eso representa un 55%
del dinero que está entrando de esta propiedad. ¿Ok? De este ingreso bruto efectivo, el 55% se te está yendo para pagar préstamos solamente. Y aquí el 37% se te está yendo para pagar gastos. Esto te está dejando un 8% de retorno de ganancia, que son 14.448,24. De ahí donde viene el 8%, que ese 8% es comparando con ese ingreso que está aquí de 173.376. Eso es lo que te está dejando de ganancia. Esa cantidad la llevamos aquí arriba. Son los 14.448 y estos son los 8% que te está dejando por el dinero que está entrando. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. Vamos a suponer que en vez de tú pedir un préstamo, tú lo compraste todo al contado o tú empezaste a pagar el préstamo y llegaste al punto donde ya tú no debes nada de esta propiedad. Y entonces tienes la propiedad que vale $1,500,000 más el costo de compra que tuviste, un 3.5%. Ahora tú tienes invertido en esta propiedad $1,552,500. De esa cantidad de dinero, como ahora tú no tienes préstamo, el retorno por el dinero tuyo aumenta a un 7%. El flujo del dinero aumentó ahora a 114.212,4 al año. Esto es al mes, 9.517,67 al mes. Aquí yo dejé el ingreso mensual, es igual, el mismo que tenía allá arriba, y los gastos lo dejé igual, pero ahora tú no tienes préstamo. Cuando viene aquí abajo, este es el ingreso neto de operación, pero no tiene ningún préstamo. Esa misma cantidad ahora es el ingreso neto o el flujo de efectivo. ¿Okay? Pero fíjate bien ahora la importancia de tú ser diligente en mantener los pagos de renta y lo que tú estás cobrando de renta mensual a la par o lo más cerca posible de cómo el mercado está pidiendo los alquileres y no dejar que se quede muy atrás. Hay varias razones por ella. Número uno, es que aunque tú no debas nada en la propiedad, ¿okay? Si tú descuidas el ingreso, los gastos tuyos van a comenzar igual. Es verdad que si esta propiedad de inversión tú la compraste en República Dominicana o la compraste en otro sitio, los gastos van a variar, van a ser diferentes, quizás tú lo puedes reducir por alguna otra manera, pero te va a afectar ahora y te va a afectar en el futuro y en el crecimiento después de tu portfolio financiero o de tu base financiera. Te voy a llevar a otro plano. Te voy a enseñar los mismos números, pero de otra manera. Esto es exactamente los mismos números de la propiedad. Aquí está la propiedad donde tú la compraste, todo al contado. ¿Ok? Este es el precio, el valor de la propiedad más los gastos de cierre que tú tuviste. 1.552.500 por esta propiedad de 8 unidades con 2 locales comerciales abajo y 6 apartamentos arriba. Aquí está el retorno de tu inversión, de tu capital invertido, que es un 7%, porque ahora tú no tienes deuda y el dinero que te queda después de pagar todas las deudas, que viene siendo el flujo de dinero de 114.212,4 centavos, te deja un 66% de ganancia. Pero si tú dejas y te descuidas con el ingreso de la propiedad, ese 66% va a bajar. Ya ahí comienza tú a ser afectado. También por tener un ingreso muy bajito, cuando tú calculas después el valor de la propiedad, de acuerdo al ingreso que está dejando después de descontarle todos los gastos, ¿ok? Eso te va a dejar el flujo de dinero y cuando tú lo divides por el valor que tú crees que tiene por la propiedad, si tú la quieres vender o tú la quieres refinanciar en un banco, entonces el porcentaje de capitalización va a ser afectado y eso va a afectar el valor de la propiedad. Pero en este ejemplo, mira esto. Un poquito más adelante aquí, la propiedad
a medida que va pasando el año, de acuerdo a la inflación y cómo va yendo la economía en ese momento. Aquí en estos años vamos a suponer un mínimo de aumento de valor de la propiedad un 6.4%. Si la propiedad valía 1,5 millones y el valor sube en un año 6.4%, que es el mínimo, hay sectores donde está aumentando 10% y más, pero vamos a poner un 6.4%. Eso representa $96,000 de ese 1,5 millones, ese 6.4%. Entonces fíjate bien. Ok, en esta propiedad que tú no debes cash, de los 5 beneficios que tú puedes tener en la propiedad, ahora tú tienes solo 3. Ok, que es el flujo del dinero, que es el ingreso neto, 114,212,4 centavos, un 66% del dinero invertido. Del valor de la deuda, ahora tú tienes, como no debes dar nada de dinero, ahora tú tienes un capital, que es el valor de la propiedad, $1,500,000, tú tienes un 100% del valor de la propiedad. También de beneficio tú tienes depreciación, porque el valor de la propiedad, para cuando es tiempo de pagar los impuestos, aquí la IRS o renta interna, en el caso de República Dominicana, te permite desvalorar la propiedad por cierta cantidad de tiempo. En los Estados Unidos son por 27 años y medio. Entonces no es el valor de la compra completo, sino el valor de la construcción de la propiedad encima del terreno. El terreno no lo desvaloran para asuntos de impuestos. En este caso, cogemos del valor completo de la propiedad, que es 1,5 millones, y cogemos que el 20% es el valor del terreno y el 80% el valor de la propiedad. Ese 80% lo dividimos entre 27 años y medio y me da esta cantidad, 43,636,36 centavos. Esa es la cantidad que se puede desvalorar todos los años para asunto de impuesto de la propiedad. Encima de eso, tú tienes el pago de interés de hipoteca, que eso es un gasto también, como la pagaste cash, aquí no lo tiene, y la reducción del principal de hipoteca. Vamos al otro ejemplo donde tú sí tienes un préstamo, y del préstamo tú tienes, aquí si tú diste un 25% de inicial y cogiste un préstamo de un 75%, míralo aquí, la propiedad vale 1,5 millones, un pago inicial de un 25%, que son $375,000. Los gastos de cierre se quedan igual, un 3.5%, que son $52,500. Eso te da un total de inversión de $427,500, un 3% de retorno. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos aquí otra vez, viendo los mismos números, pero de otra manera, donde tú vas a ver los 5 beneficios que tú tienes. Primero, el flujo de dinero, que son los 14,448,24 centavos, te da un 8% de retorno del dinero invertido. ¿Ok? Esto te da un 8%, pero eso es del ingreso que la propiedad va dejando. Es parecido uno con otro, pero no son lo mismo. Esto es del valor del dinero invertido y esto es del ingreso que va dejando, es un 8%, lo que representa estos 14,448,24. Este dinero que entra a tu bolsillo por la renta después de pagar los gastos. Tú tienes también el capital, que es el valor de la propiedad menos la deuda de la hipoteca. Te viene quedando $375,000 de capital, que es un 25%. Es un beneficio que tú tienes en el primer año. Y digo el primer año, más adelante tú vas a entender por qué. La depreciación, que es la devaluación de la propiedad para cuestión de pago de impuestos, 43,636,36 centavos todos los años. Aquí la renta interna o te permiten que tú uses esa cantidad para deducir los impuestos. Intereses de hipoteca, como tú tienes un préstamo en la propiedad, los intereses que tú vas a pagar en ese préstamo, en esta propiedad, en este caso, son 84,375 al año. Estos números son anuales. ¿Okay?
Eso es un gasto. Los intereses que tú pagas de los préstamos en una propiedad de inversión es un gasto de la propiedad, así como tú pagas agua, luz, teléfono o gastos de una reparación de la propiedad, tú estás pagando interés al banco y eso es un costo que tú tienes de la propiedad y ese costo tú lo deduces como un gasto de la hipoteca todos los años. Es un beneficio que tú tienes. Aunque tú pagas interés al banco, pero tú tienes el beneficio de ponerlo como un gasto de la propiedad. Y número 5, que es la reducción del principal de la hipoteca. Cuando el inquilino o los inquilinos vienen y te pagan la renta, parte de esa renta se usa para pagar la hipoteca de la propiedad. Del pago de la hipoteca tú tienes pago que va para interés y para reducir el capital, el principal de la hipoteca. Entonces, esa reducción del principal te da dos beneficios. Número 1, en este caso son 15.485,4 centavos anual o en el primer año que se va a reducir el principal. Es que el primer beneficio es que eso no sale de tu bolsillo. Eso sale de los bolsillos del inquilino cuando te pagan la renta. Entonces tú lo utilizas para pagar el préstamo que tú tienes en la propiedad. Esa reducción de hipoteca, ese es un beneficio. El segundo beneficio es que esa reducción de la hipoteca automáticamente se va añadiendo al capital que tú tienes en la propiedad. Porque el capital es esta fórmula que está aquí, el valor de la propiedad menos la deuda que va disminuyendo cada vez que se va pagando el capital, y esa cantidad que va disminuyendo va aumentando el capital que tú tienes en la propiedad. Esos son los dos beneficios que tiene esta deducción aquí. Entonces fíjate bien, 1, 2, 3, 4, 5 beneficios todos los años que tú tienes por tu invertir en propiedades, y estas son las razones por las cuales invertir en propiedades real estate es el tipo de inversión que más me gusta de todas las formas de invertir que yo he visto en el mundo entero. No he visto otra inversión, ni siquiera invertir en la bolsa de valores. He visto que tú puedes hacer todo este tipo de deducciones que tú puedes hacer en real estate. Tú inviertes en un restaurante, tú inviertes en un cine, tú inviertes en haciendo otro tipo de negocio, vendiendo algo. Yo no he visto que tenga estas 5 deducciones que tú puedes tener invirtiendo en propiedades. Y eso es válido, ya lo he comprobado ya en República Dominicana como aquí en Estados Unidos también. Y es importante que en los países latinoamericanos de nosotros y en nuestra provincia vayamos aprendiendo a pensar como inversionistas más para poder llegar más lejos y más rápido y tener nosotros control y no tener que estar esperando que sea un gobierno o otra persona que venga de afuera a tratar de traernos cómo mejorar nuestra situación. No, tú empiezas a poner atención a cómo tú puedes mejorar tus propias finanzas y después empiezas a ayudar a otras personas, cómo ayudar las finanzas del vecino tuyo, del amigo tuyo, del compañero de la iglesia, hermano de la iglesia. Ayúdalo cómo hacerlo también sin engañar a nadie, pero entendiendo claramente cómo hacerlo. Estos son los 5 beneficios que te da la inversión de propiedades. Y el ponerle atención a los números, a la larga, mira por qué es importante no dejar que la renta se caiga muy atrás. En este caso, en esta propiedad, en el ejemplo de tú pedir un préstamo y poner un 25% de inicial, tu cantidad, la cantidad que tú pones es mucho menor que si tú la pagaras todo al contado, obviamente. Pero ahora el retorno de la inversión, cuando tú le sumas estos 5 beneficios, los beneficios de un año son 532.944,64 cuando tú sumas el total de todo esto. No es solamente el flujo del dinero que tú ganas mensual. Esa no es tu única ganancia. Esa es una de las ganancias que tú tienes con ella. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú vienes y miras 5 años más adelante, mira lo que pasa. La propiedad va aumentando de valor, en este caso a la velocidad de un 6.4%. El incremento estimado del capital del valor de la propiedad, un 6.4%, que viene siendo $96,000. Entonces, ¿qué pasa? Dame subir aquí. Aquí están los años, año 1, 2, 3, 4 y 5. En 5 años, ¿qué es lo que va a pasar con el valor de la propiedad? De 1.5 millones de dólares que vale la propiedad, va a ir aumentando
y en el año 5 a un 6.4% que se va acumulando cada año, te va a valer 2.064.006,40 en el año número 5. Eso es si aumenta esa velocidad. Si aumenta a un 7, a un 10, a un 11, a un 12%, este valor va a aumentar aún muchísimo más rápido. Pero al mismo tiempo, el inquilino te va a ir pagando la hipoteca y al final del año número 5, la deuda te va a cambiar, te va a reducir a 687.994,12 centavos. Es lo que tú vas a deber en el año número 5. Entonces, eso va a aumentar también el capital que tú tienes en la propiedad. ¿Cómo? Fíjate bien. Tú invertiste 427.500. Esa era la inversión original que tú tuviste en la propiedad. Pero el retorno va cambiando ahora en el año número 5. ¿Por qué? Porque el flujo del dinero, que una nota que voy a hacer aquí, yo lo dejé igual, 47.702,88 en el año número 5, pero la renta en 5 años es posible que suba, que vaya aumentando un 3 o un 4%, a veces más, dependiendo del sector de la propiedad, que va aumentando cada año. Yo lo dejé igual. Pero el capital ahora que tú tienes, el valor de la propiedad, menos la deuda que tú tienes, que es una deuda menor, ahora aumentó a 1.376.012,28 centavos. Es el capital que tú tienes en la propiedad. Ahora, la depreciación sigue igual. Tú también puedes seguir depreciando por 27 años y medio. Eso cuando tú pagas los impuestos. El interés de la hipoteca en el año número 5 ya viene siendo 51.692,16 en el año número 5. Y ese interés lo va pagando la renta del inquilino cuando tú pagas la hipoteca. El inquilino lo paga, no sale de tu bolsillo, pero eso es un gasto que tú tienes en la propiedad, que tú también ahora lo pones para los pagos de impuestos, para reducir los pagos de impuestos. Encima de eso, otro beneficio que tú tienes, el número 5, que es la reducción de la hipoteca, que el inquilino paga el alquiler, va reduciendo la hipoteca, y ese otro beneficio de que en este caso, en esta propiedad, son 14.817 en el año número 5, que se va reduciendo. En ese tiempo, ya en 5 años, el retorno del capital invertido, el total son 1.533.860,68, que este representa un 359% de la inversión que tú hiciste inicial. Ahora fíjate bien, esta propiedad, en vez de tú pagarla toda tú solo, ¿ok?, con el dinero que va entrando o con el capital tuyo, por tú pedir un préstamo y solamente financiar un 75% y poner un 25% de inicial, tú puedes comprar 3 propiedades si tú tienes el dinero para pagar la propiedad entera. En vez de pagar la propiedad entera, compra 2 propiedades más. Terminas tú con 3. Entonces, si pones el mismo capital que tú pusiste en la primera, la pones en las otras 2, eso te va a dar una inversión de 1.282.500 por las 3 propiedades. Pero en los 5 años, esas 3 propiedades, ahora el valor te va a valer más de 6.1 millones de dólares. Y te va a dar un retorno, que es multiplicado por 3, de más de 4.6 millones de dólares de retorno por las 3 propiedades. Entonces, ahora vamos a hacer un contraste. Si esa propiedad a los 5 años, de todos modos, tú lo hubieras comprado todo al contado, o tú la hubiera tenido y la pagaste toda, todo el préstamo, y no tienes ningún préstamo y te quedaste con ella sin comprar otra, o tú sacaste el dinero y la compraste toda al contado. Mira lo que pasa a los 5 años. A los 5 años, el valor de la propiedad va a seguir aumentando y va a valer un poquito más de 2 millones de dólares. Pero entonces, tú vas a tener invertido 1.552.500. No vas a tener los beneficios de los préstamos, que es el pago de hipoteca, del interés y la reducción del capital. No lo vas a tener. Porque como no tienes deuda, el 100% prácticamente del valor de la propiedad es tuyo. Pero como ahora aumentó mucho más, y
comparado con el dinero invertido, el capital ahora, el valor que tú tienes son los 2.064.006,40 centavos. Ese es el valor de la propiedad en el año número 5. La depreciación sigue igual, 43.636,36 centavos. Eso tú lo puedes deducir en tu pago de tus impuestos anuales, dándote un beneficio total de 2.221.854,80 centavos. Eso es un retorno de 143%. Por eso que hay personas que vienen y pagan la propiedad de inversión. No estoy hablando de tu casa personal, sino de una inversión. Y dicen, no, yo estoy muy bien. Esto me está dejando ahora, como yo no tengo deuda, de los ingresos que me entra, después de gastar los gastos, no tengo pago de mortgage, de hipoteca, me va dejando un buen retorno. Y cuando yo le sumo el valor de la propiedad más el dinero que me entra, más la deducción que yo estoy haciendo todos los años por 27 años y medio, me está dejando una ganancia de 2.221.854,80. Pero fíjate bien el poder de tú apalancarte y usar préstamos de banco en vez de tú poner todo ese dinero en una sola propiedad, que si tú lo haces te felicito, está muy bien, pero tú puedes hacer mucho mejor todavía si tú usas ese dinero. Mira, una cantidad menor, 1.282.500, te compras 3 pidiendo préstamos en las 3. Te queda dinero para una cuarta propiedad un poco más pequeña todavía, pero no voy a contar esa número 4, solamente eran 3. De esas 3 ahora el valor te aumenta a más de 6.1 millones y el retorno más de 4.6 millones. Cuando tú tienes 3 apalancado con deuda y el retorno es 359%, comparado a si tú la pagas cash, el retorno de 2.221.000. Esto es muy bueno, pero este es mucho mejor. Y ese es parte del poder de tu poder administrar la propiedad bien, manejarla bien, y ahí tienes los 5 beneficios que te puede dar la propiedad cuando tú las compras con un préstamo correcto en la propiedad. Sigue aprendiendo. Es posible que para que tú capturar bien estos conceptos, tú tengas que mirar este video varias veces. Así que míralo las veces que sea necesario para que vaya aprendiendo más. Ya esto no es tan básico, ya esto es administración de propiedad e inversión a un nivel ya un poquito más avanzado. Es un nivel número 1 avanzado, no es un nivel elemental. Pasa la información a otra persona que siga aprendiendo, sigue aumentando tu capacidad de cómo entender los números para que siga aumentando tus inversiones. Y espero que esto te haya servido bastante.